Hola chiquillos, hola chiquillas, esperando que estén muy bien junto a sus seres queridos. Bueno, hoy día lo que vamos a ver, si bien es un elemento que no está en las adaptaciones curriculares, pero sí me interesa que ustedes por lo menos lleven una visualización de estos, que son las alturas. A ver, nosotros estábamos viendo Pitágoras y su recíproco. Dentro de las muchas utilidades que tiene este teorema, es el cálculo de alturas. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de conociendo dos lados, ya sea la hipotenusa y un lado, podemos calcular un tercero. Y como nosotros sabemos que siempre es un ángulo recto, entonces si yo sé la hipotenusa y conozco el lado que está acá, yo voy a saber cuál va a ser la medida de esto, la altura. Esto tiene muchas utilidades. Por ejemplo, ahora en la actualidad, si bien hay máquinas que se encargan de ver la altura de algunos elementos, pero nunca está de más saberlo, hacerlo manualmente. Ahora, lo otro que como ustedes ya se están yendo a la enseñanza media, se lo van a preguntar y prefiero que lo sepan o por último que lo hayan visto para que no los pille así de rompe pedazos, así, oye, esto no, nunca lo había visto. Entonces, para que nos lo vayamos viendo. Primero vamos a dejar claro qué es lo que es la altura, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la altura de un objeto, ¿ya? O de un elemento va a ser la distancia que hay entre su vértice o eh, lugar superior o elemento más alto, como ustedes quieren llamarlo, o cúspide en el caso de las pirámides y de los conos, y la base, siempre formando un ángulo de 90 grados. Se fijan, aquí yo tengo un ángulo recto, forma un ángulo recto. Siempre va a ser eso nuestra altura. Se fijan, ya sea una pirámide o un prisma de base pentagonal. Puede ser un prisma de base rectangular, triangular, hexagonal, octagonal, un cilindro, lo que sea, siempre va a ser la altura lo que va desde el vértice mayor a la base formando un ángulo de 90 grados. Siempre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros movemos la base superior y creamos un prisma oblicuo? La altura siempre va a ser de, desde la base, ¿ya? Desde la base hasta el punto que estamos midiendo, siempre formando un ángulo de 90 grados. ¿Se fijan? Este está acá, la base forma un ángulo de 90 grados. Esa es mi altura. Ah, o sea que disminuyó. No, no disminuyó. ¿Ya? ¿Ya? Nos vamos a colocar más bonito. ¿Se fijan? No disminuyó, simplemente cambió su altura. ¿Se fijan? Ahora, lo que pasa con la torre de Pisa. La torre de Pisa está inclinada, pero yo no lo tomo en diagonal la medida, la altura, no. Siempre va a ser desde la punta, lo más alto, hasta la base, formando un ángulo de 90 grados. Siempre la altura. Por eso a nosotros cuando nos piden, el profesor o la persona que nos está viendo dice, pónganse derechita, formando un ángulo de 90 grados con el piso. ¿Ya? Ahora, se fijan, aquí yo tengo uno que lo voy a ennegrecer para que se vea visualmente, se note más, que la altura a veces de un objeto no siempre está dentro. ¿Se fijan? Forma un ángulo de 90 grados, aquí la altura está fuera del objeto. ¿Ya? Puede achicarse, todo lo que sea. ¿Se fijan? Puede estar dentro, en el centro, justo en un vértice, ¿ya? O fuera. Siempre.
Siempre la altura va a ser eso. ¿Ya? Entonces ya estamos claros. Es la distancia que está desde su cúspide o vértice superior a su base, formando siempre un ángulo de 90 grados. Esa va a ser la altura. Entonces, ¿cómo entra Pitágoras en todo esto? Porque como vimos, en nuestra pirámide se forma un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, acuérdense, que siempre, siempre, siempre tiene relación con Pitágoras o con su recíproco. Entonces, ayuda de memoria. Pitágoras, ¿cierto? Va a decir que C, que C al cuadrado va a ser igual a... Ya, perdón. Estaba solucionando un problema técnico. Ahora sí. Entonces, nosotros veíamos que Pitágoras, siempre vamos a decir que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, para eliminar esto, nosotros aplicamos operación inversa, y la operación inversa es la raíz. Entonces nos queda, elimina acá, y aquí nos queda C. Como aquí hay una suma, primero tengo que resolver la suma, pero antes de la suma tengo que resolver los cuadrados. A al cuadrado más B al cuadrado. Ya. Profesor, una pregunta. Acuérdense que la diagonal nosotros decimos que es C, o cateto. Perdón, o hipotenusa. La diagonal siempre va a ser C o hipotenusa. Este va a ser un lado, puede ser A o B. Entonces, como yo lo que necesito saber es eso, que eso es mi altura, y que forma un ángulo de 90 grados, yo tengo que despejar esto. Si está sumando, operación inversa es restando. Entonces, ese se llama el recíproco. Y vamos a tener que C al cuadrado, vamos a hacer una línea para que se distinga, menos A o B al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado. Lo mismo que en el caso anterior, vamos a aplicar raíz, entonces nos va a quedar raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado va a ser igual a... Entonces yo ya sé que tengo aquí mi fórmula. Y aplico 36 al cuadrado, porque acuérdense que la diagonal nosotros la escribimos como C. A al cuadrado menos B al cuadrado. El profesor te dijo que este era A y este era B. Sí, pero esta es la altura. Acuérdense que las letras representan una cantidad que yo desconozco. Puedo cambiar el orden de las letras. Acuérdense que la suma es conmutativa. ¿Ya? La puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, podemos decir que este sea B o este sea A. Va a depender de la conveniencia que nosotros tengamos. Lo que no podemos hacer es que este lo vamos a tomar como A, ¿ya? Porque siempre la diagonal va a ser el valor mayor. ¿Ya? Entonces, 36, ¿cuánto es? 21,6 al cuadrado. Todo eso encerrado en raíz. Es igual a altura. Pues solo te dijo que era A. Recuerden, las letras representan una cantidad que nosotros desconocemos. Le podemos colocar A acá. Pero ¿por qué no le voy a colocar A? Y se le voy a colocar H porque ya tenemos una A acá, una C acá. Entonces, para que no se confundan, ¿ya? Pero recuerden que las letras representan una cantidad. Por eso podemos cambiar las letras. ¿Ya? Profesor, entonces siempre en una fórmula sí, pero si yo la cambio, tengo que cambiarla en totalidad y su valor también. O sea, no es llegar y cambiar tampoco. Aquí la estamos cambiando porque yo sé que es A, pero para que ustedes no se confundan con la de acá, le colocamos altura. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo manualmente o lo vamos a hacer con el cálculo. Yo lo voy a hacer con la calculadora. 36 por 36 me da 1296. 1296 menos 21,6 o 21 entero y 6 décimos
466,56. Hacemos nuestra resta. Y nos queda que va a ser la raíz cuadrada, la altura, va a ser la raíz cuadrada de 829,44. Va a ser nuestra altura. Nosotros a eso le aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz nos da 28,8. Perdón. Esto no corre porque traímos raíz cuadrada, ya no tiene el valor de raíz. 28,8. ¿Qué cosa? Como la unidad de medida es centímetro, mantenemos centímetros. Centímetros, esa va a ser nuestra altura. Esa es la altura de acá. Ya tenemos la altura. Profesor, ¿y para qué nos permite calcular la altura? Si no tenemos la altura, no podemos calcular el área. Pero profesor, puros cálculos. Sí, pero es necesario. Ya ustedes ya están aprendiendo a calcular altura. Va a ser un paso más de, espero que les sirva sobre todo en su enseñanza media. ¿Ya? Acá, me compré este televisor. Y dije, oye, pero bien, me gustó el televisor. Ustedes sabían que los televisores se miden en pulgadas, pero las pulgadas no es ni esta medida ni esta, sino que es la diagonal. Eso es lo que ustedes cuando compran un producto que dice televisor de 32 pulgadas, quiere decir que si yo midiera con una wincha, la diagonal tiene que medir 32 pulgadas. Si mide menos, los estafaron. ¿Ya? Si mide más, se quedan calladitos porque es más grande. Pero es la pantalla, no el aparato. ¿Ya? Por ejemplo, los celulares, se fijan que tienen un contorno, eso no se toma en cuenta, lo que importa es la pantalla, lo útil. ¿Ya? Entonces, acá, si yo necesito calcular o ver que si este televisor es lo que yo compré, lo único que tengo que hacer es medir esto otro, y como tengo que calcular la diagonal, yo puedo obtener, saberlo. ¿Ya? Siempre igual, acuérdense, Pitágoras. Y le vamos a dar valores. Va a ser 3. Perdón, vamos a cambiar a lápiz porque si no voy a tener rectos. ¿Ya? Vamos a tener 3. Son números pitagóricos, así que 3, 4. Y le apuesto que eso me va a dar 5. Los celulares, 5 pulgadas. ¿Ya? Entonces, raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado va a ser igual a la diagonal. Aquí le vamos a colocar C, o D, como quieran llamarlo. 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9, raíz. 16 más 9 son 25. Y como ustedes saben, 5 por 5 es 25, entonces 5, le voy a colocar el símbolo de pulgada, es igual a mi diagonal. ¿Ya? Profesor, pero un televisor no tan chico. Es un ejemplo. Pónganle que esto ya no es 3, es 30 pulgadas, 40 pulgadas acá. O sea, que este es un televisor de 50 pulgadas. Porque aquí ahí está ocasión. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Queda claro? 2500, aquí me da 2500. Todo aumenta acá. ¿Ya? ¿Se fijan? Sí, es el televisor de mi casa, 50 pulgadas. Está bien. ¿Ya? Ahora, ¿se fijan? Acá podemos calcular la altura. ¿Se fijan? Aquí ya podemos calcular la altura. Entonces, decimos
La diagonal al cuadrado, esto como es un lado, menos, aquí me pueden decir 6, no, porque aquí estamos justo en la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 6? 3 al cuadrado. Es igual a la altura. 6 por 6, 36, menos 9 va a ser nuestra altura. 36 menos 9, 25. Y el 5, como es unidad de medida, es centímetro, centímetro, esa es nuestra altura, 5 centímetros. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya una vez que yo me aprendo la fórmula, no es necesario estar resolviendo todo. Acá, esto no lo vimos, ¿ya? Lamentablemente, pero esto se llama, esto es un cono, esto se llama manto, ¿ya? Y esto es apotema, apotema lateral y tenemos apotema basal. Entonces, para calcular la altura, aquí hay un ejemplo que siempre tiran, ¿ya? A mí no me gusta mucho, pero siempre lo tiran, que es, si me tengo un gorro de cumpleaños, ¿cuánto mide? ¿Ya? Pero si tengo la diagonal, siempre vamos a colocar partir raíz. Uy, me quedo más chulo que lo voy a hacer de nuevo. Raíz, ¿cierto? Ahí sí. Raíz de 12 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Va a ser igual a mi altura. 12 por 12 son 144 menos 9 raíz igual a la altura. Yo coloco siempre la unidad de medida al final. Si a ustedes le piden que vayan colocando unidad de medida, lo van colocando, ¿ya? Pero es una cosa de gusto. Pero siempre tiene que ir unidad de medida, siempre. Siempre, en todo resultado, unidad de medida, ¿ya? Porque no es lo mismo llamarse Juan Pérez que Juan González. No cambia. Es importante el apellido, importante la unidad de medida, ¿ya? Entonces, 144 menos 9 es 3. Le pidió 1, perdón, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 5. Como le pidió 1, me queda 3, o sea, son raíz de 135. Esa es mi altura. Ahora, 135 no tiene, ¿ya? Raíz exacta. Entonces, yo voy buscando, tengo que, acuérdense, acá, yo cuando no tengo raíz exacta, porque es un número decimal, acá, ¿se fijan? ¿Qué es lo que hago? Lo descompongo. ¿Por qué? Porque puede que les digan con decimales, sin decimales. No, no, tienen que calcularlo más exacto. Va a depender mucho del gusto. En cambio, cuando ustedes descomponen este número en dos factores en donde uno de ellos tiene una raíz exacta, eso no se lo pueden colocar malo en ningún lado. Entonces, 135, perdón, por 25, yo ya sé. No me sirve. 16, 135 dividido en 16, ¿verdad? No, tampoco. Por 4, no. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, por 9. 9. 135 dividido en 9. Bien, 15. Entonces, tenemos 15 raíz de 9. Por 9, perdón. ¿Ya? Ahora el 15 lo puedo seguir simplificando, no, por 5, 15 es 3 por 5, 15. No, no, ya. Entonces,
Eso va a ser la altura. Y ahora que lo tengo descompuesto, podemos calcular la raíz de 15, que es inexacta, ¿ya? No podemos sacar raíz de 15 y no lo podemos simplificar en un número que tenga raíz, porque 3 no tiene raíz exacta, 5 tampoco. Pero 9 sí tiene raíz exacta, que es 3. Entonces, y la unidad de medida, centímetros, se me había equivocado. Entonces, esta altura es 3 raíz de 15. ¿Se fijan? Nos dio 3 raíz de 15. Se acabó. Resolvimos esto. ¿Ya? Así que, chiquillos, un abrazo virtual. Se cuidan ustedes, se cuidan su hijo, perdón, su familia. Acuérdense, la próxima semana terminan las postulaciones a la escuela. Así que vayan postulando. Se cuidan mucho, que estén muy bien. ¿Ya? Y sobre todo hagan sus deberes. Recuerden que ahora nos están pidiendo notas. Así que eso. Chao.